Pues nada, muchas gracias y bienvenidos a la nueva edición BIM Lite, que parte del éxito, del gran éxito de BIM de 2020, que vinieron más de 3.000 personas. Entonces queríamos hacer, para no esperar un año entero, queríamos hacer una versión cortita. Por eso hoy voy a estar 15 minutos hablando de las 3 claves para mejorar nuestros proyectos BIM y también luego voy a hablar de mide tu nivel BIM. Voy a sacar unos gráficos que hemos diseñado dentro de Diteca para que sepamos cuál es el nivel BIM de nuestros alumnos y que vosotros, si sois alumnos o no, os podáis comparar para que sepáis más o menos a qué nivel de BIM estáis y a cuál podéis llegar. Así que nada, empezamos estas 3 claves para mejorar la gestión de nuestros proyectos BIM, que estas 3 claves no me las he inventado yo solo, sino que hemos entrevistado a muchísimos expertos BIM de habla hispana y las he recopilado para vosotros. Voy a ser bastante conciso para que si queréis las podéis aplicar ya para ir mejorando la gestión de vuestros proyectos BIM. Bueno, como ya ha dicho Juanjo, soy Rafael González del Castillo Sancho, soy director de Diteca y también soy director de la Neoteca, que es un estudio de arquitectura y de diseño. Soy arquitecto por la Politécnica de Madrid y soy Máster BIM certificado por Autodesk y Máster MBA por CERN Business School. Además, soy Autodesk Revit Certified Professional y Autodesk Certified Instructor. Sí que si no me tenéis en LinkedIn, yo también soy muy activo en LinkedIn y me podéis agregar. Así que si queréis, pues me vais buscando ahora o más adelante, que suelo compartir tanto posts de Diteca como míos, como de otros profesionales y otras empresas. Bueno, yo llevo muchos años formando a muchísimas personas, sobre todo online, tanto en Revit, en Vino o en Dynamo, y he trabajado con grandes y con pequeñas empresas ofreciéndoles formación, consultoría o también directamente ofreciendo perfiles, pero también haciendo proyectos para ellos como satélite o con otros clientes, como he comentado, de la Neoteca. Y me gusta a mí definirme como un experto en BIM y, bueno, pionero en las nuevas tecnologías. Me gusta estar muy atento a lo que se va haciendo y doy muchas clases presenciales, online y demás. Bueno, así que vamos a empezar con las 3 claves para mejorar nuestros proyectos BIM. Pero claro, para eso hay que definir qué es la gestión optimizada, ¿no? ¿Qué podemos mejorar en la gestión para así evitar errores y tener un proyecto optimizado y eficiente? Así que empezamos ya a dar contenido de calidad. Después de haber entrevistado a muchos expertos, todos o casi todos estamos de acuerdo que hay que definir muy bien los usos BIM de mi modelo. Sabemos que usos BIM hay mucho y debemos hablar mucho con el cliente para que sepa él, qué o ella, qué uso quiere hacer a su modelo. También otro punto muy importante sería asignar los roles BIM, asignar unos buenos roles BIM a los profesionales del proyecto, ¿vale? Para que no haya tareas que se dupliquen. El tercero sería ajustar el LOD definido en mi web. Esto parece como muy sencillo y como muy obvio, pero es verdad que luego cuando nos ponemos a modelar o cuando nuestros modeladores modelan, suele ser que al final metemos más información en ciertos elementos constructivos que en realidad no nos han pedido. Entonces, es muy importante definir muy mucho, valga la redundancia, en el BEP a qué nivel voy a llegar en cada parte de mi proyecto o en cada disciplina para ajustarme a eso. Y el punto número 4, que me parece muy importante, y me lo comentó un experto BIM, Alejandro Folgar, sería tener un documento resumen del BEP, evidentemente no vinculante. ¿Por qué? Porque el BEP, como sabéis, el Bien Execution Plan, es un documento muy extenso en el que se detallan muchísimas cosas. Y pueden ser que las cosas que se detallen sean solo para una fase o un determinado espacio temporal y ya no se utilice más esa información, pero hay cosas como muy repetitivas que pueden ser cada cuánto es la entrega o qué tipo de entrega se tienen que hacer o lo que comentaba antes de ajustar el LOD. Entonces, lo bueno sería resumir para los modeladores o para los coordinadores un documento donde aparezcan las cosas que tengo que tener más en cuenta en día a día. Esto me pareció algo súper interesante para al final ajustarnos a lo que hemos predefinido en el LOD. Y sobre todo, punto número 5 sería crear unos estándares para cada tipo de proyecto. Y los estándares y el BEP y las normativas no es algo estanco en el tiempo, sino que cuando pase un nuevo proyecto, pues seguramente tendré que optimizarlo. Y ahora sí vamos a contar las 3 claves. Clave número 1 para hacer proyectos optimizados y eficientes. ¿Cómo conseguir organizar mis proyectos consiguiendo además tener una organización eficiente? Vale, pues sería trabajando con diferentes tipologías, ¿no? de proyectos. Esto es obvio. Pero ahora vamos con el siguiente caso. Sería dividir mi proyecto en diferentes disciplinas, como sería arquitectura, estructuras e instalaciones.
Eso también es algo lógico. Pero vamos a sumar una cosa más. Podría dividir mi proyecto si tuviera una parte de jardinería, urbanismo, ingeniería, o podría también dividir mi proyecto si tiene una parte, pues por ejemplo, unas escaleras mecánicas complicadas o tengo una fachada ventilada complicada, y esa parte podría ser también un proyecto, no, un archivo dentro de mi proyecto aparte. ¿Vale? Esto es muy interesante. Divide y vencerás. El siguiente punto sería vínculos, subproyectos y archivos centrales. Trabajamos otra vez lo mismo. La idea es dividir todo lo máximo posible. Entonces, siempre recomendamos que cuando empecéis un nuevo proyecto, intentéis mirar un poco el futuro e intentéis hacer que el proyecto se divida en varias partes, como tener archivos como vacíos, para que poco a poco vayamos rellenando. No empezar con un único archivo y luego decir, ostras, que esto pesa mucho o que estoy muchas personas aquí trabajando, sino dividir al principio, ¿vale? Siempre, el siguiente punto es pensar antes de trabajar, planificar antes de actuar. El siguiente punto para organizar mejor nuestros proyectos sería los niveles. Aquí hay dos vertientes según los expertos que nos han contado. Por un lado, podríamos tener los niveles dentro de un archivo que solo tenga los niveles, las rejillas y la ubicación de mi proyecto, por ejemplo, mi proyecto BIM, o por otro lado, podría aplicarlos a algún proyecto de alguna disciplina, como sería lo más lógico en estructuras. Y el segundo punto sería el Common Data Environment. Elegirlo muy bien y luego volcar la información. Hoy vamos a ver uno que nos va a hablar José Ariza de Autodesk, pero también hay muchos más, ¿no? Bueno, de otras plataformas, otras marcas y demás. La idea es que hay que elegirlo uno muy bien para lo que yo necesito y luego volcar la información. Y perder este miedo a la digitalización, porque ahora ya con la situación en la que estamos, todos tenemos que volcarlos a la nube. Por último, el último punto me parece muy importante, las bibliotecas, donde hay ahí muchísima información y yo no tengo que cargar todo lo que hay en mi proyecto, todo lo que hay en las bibliotecas dentro de mi proyecto. Entonces, recomendación para optimizar, tener a una única persona, a no ser que tengamos una empresa muy grande, una única persona encargada de la biblioteca para que lo actualice, ponga la ubicación y los distintos idiomas. ¿Vale? Clave número 2. ¿Cómo aplicar nuevas tecnologías sin ser un experto digital? Vale. Después pues, de trabajar, de tener muchos cursos, de hablar con mucha gente y demás, hemos dividido las nuevas tecnologías en, esto es una cosa más mía, entre unas nuevas tecnologías ya asentadas y nuevas tecnologías ya incipientes. Las tres nuevas tecnologías que son más asentadas, las considero yo que si las aplicáis a vuestros proyectos son mucho más rentables. ¿Por qué? Primero, porque el coste de adquisición del software es más barato y la línea de aprendizaje también es mucho más sencilla. Y además, tercero, hay muchos más proyectos. Estos serían, por ejemplo, la realización de renders, como puede ser con Lumion, V-Ray u otros. Aplicar realidad virtual con mis proyectos BIM, pues yo puedo hacer una interacción muy buena con Unity o con Unreal Engine. Y luego, la tercera nueva tecnología sería la programación BIM, ¿no? Que podría ser con Dynamo y con Python, pero también podría ser con Grasshopper u otros softwares u otros lenguajes de programación. Estas tres nuevas tecnologías, si tenéis un poquito de que queréis hacer algo más para mejorar vuestros proyectos, os animo a que os embarquéis en estas tres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego hay otras nuevas tecnologías que las llamo más incipientes, que solo animo a las empresas grandes que se metan en ellas si tienen una parte dedicada a inversión o consiguen alguna subvención para I+D más I. Estas serían blockchain, Internet of Things, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, Smart Cities, Smart Buildings, Digital Twin e industrialización. De esto, por ejemplo, también tenemos formación en Editeca, pero si estáis interesados, en las pasadas ediciones de Bimon se habló de muchas de estas nuevas tecnologías. Entonces, la idea es ver si alguna de estas es afín a mi proyecto. Vale. Y me gustaría que os autopreguntaras o que si queréis preguntarais un poquito por el foro de estas nuevas tecnologías, cuál conocéis y si estáis utilizando ya alguna de ellas. Porque una persona que se considere experto BIM, al menos debería conocer mínimamente de qué trata para ver si esto lo puedo aplicar a mis proyectos o no. Y la clave número 3 sería cómo conseguir ser un experto sin moverte de tu oficina, ¿no? Ahora lo bueno es que tenemos un mundo online hiperconectado y tenemos una herramienta muy potente como es el idioma, ¿no? Que el castellano o el español se habla en muchos sitios y bueno, millones de personas lo hablan. Entonces, yo he entrevistado a muchos expertos BIM y me gustaría que pensarais en qué punto creéis que coinciden todos estos profesionales, ¿vale? Y ahora os lo voy a decir. Después de haber entrevistado a muchos profesionales, cada uno que es experto en su tema, en una dimensión, unas nuevas tecnologías,
Os voy a contar 8 puntos que son más o menos los que hemos recorrido. El primer punto es el que comentaba antes, saber qué uso BIM quiere cada cliente. El número 2 es elegir un software BIM que sea afín a mi tipología de proyecto, súper importante. No porque sea el software BIM más demandado, el que más se utiliza, va a ser más afín a mi tipología de proyecto. 3. Dedica tiempo a pensar y organizar. Lo que os comentaba, definir muy bien cuál va a ser el alcance de mi proyecto en mi web para que esos requisitos que yo ponga al principio sean alcanzables. Eso será un éxito de proyecto. El número 5. Los modelos son bases de datos. Carolina Ramírez dentro de un rato os va a contar mi pequeño Big Data, ¿vale? Hay muchísima información y podemos sacar mucha información de nuestros modelos para hacer rentables pues, todo el trabajo, ¿no? Que puede ser también pues, para hacer aplicaciones o para darme a mi cliente más valor. O interactuar con los agentes desde el principio. Y el punto 7 me parece un tema muy importante, ¿no? Que aunque hagamos una implantación en nuestra empresa, no es la hago y me olvido, sino que tengo que estar en constante actualización. ¿Con qué? Con el manual BIM, con la codificación, con nomenclaturas. Son documentos y elementos en constante actualización. Y por último, el octavo, digitalizarse. Hay que pasarse a la nube, hay que perder el miedo, ¿vale? Hay que saber tener un sistema de ciberseguridad, pero el mundo es compartir y el mundo está en online. Así que ahora os voy a hacer un resumen del nivel de formación BIM. ¿Vale? Estas son unas infografías que hemos sacado con el porcentaje de los alumnos de cursos de Editeca en la temporada 2019 y 2020. Y os voy a comentar que el 39%, que es un porcentaje bastante alto, se quedan solo con modelado BIM. Es decir, la mayoría solo se quedan con Revit Arquitectura. De estos, de todos los alumnos que se forman en Editeca en cursos, el 23% adquiere conocimiento avanzado en otras disciplinas, como pueden ser Revit instalaciones, CIPE, Robot, Tecla, Istram, Civil 3D. Seguimos. De todos los alumnos que tenemos de cursos en Editeca, el 18%, que es muy poco, pero el 18% se mete ya en los conocimientos, ¿para qué? Para gestionar estos modelos BIM con coordinación, con planificación, con presupuestos y luego ejecutarlo todo en obra para aprender sobre protocolos, normativas, con los software Syncro, Navisworks, Costit o cursos más teóricos como de BIM Manager. De todos los alumnos de Editeca, el 11% solo se arriesga en meterse en estas nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para aprender Dynamo, Python, nube de puntos, Lumion, blockchain, realidad aumentada, todo lo que he contado anteriormente. Y por último, de todos los alumnos de cursos, solo el 9% aprende a gestionar proyectos BIM optimizados y eficientes con BIM Expert Program, que es lo que os voy a comentar ahora, que es para, ya estoy trabajando en BIM, o al menos sé BIM y quiero llegar a saber cómo están mejorando el resto de profesionales sus proyectos BIM. Entonces, lo que os propongo ahora, bueno, mientras que terminamos esta ponencia o entre una y otra, es que participéis vosotros en la encuesta de cuál es tu nivel BIM, ¿vale? Creo que mi compañero Juanjo os va a poner en el chat, pero si no es bit.ly/ cuál es tu nivel BIM. Lo podéis hacer más adelante. Entre todas las respuestas, por darnos esta información, que además, si lo contestáis dándonos vuestros datos, os vamos a enviar dentro de un tiempo, cuando procesemos toda esa información, os diremos cuál es la media y vosotros estáis por encima o por debajo, sortearemos 3 cursos online de BIM Expert Program, que es lo que os voy a comentar ahora, ¿vale? Y esto para nosotros y para vosotros está bastante interesante saber cuál es mi nivel BIM, si yo estoy por encima o por debajo. Vale, entonces os voy a contar un poco ahora este nuevo programa formativo que hemos inventado, que es único, no hay nada en el mercado y es un programa Executive Top para personas que ya saben BIM y que quieren mejorar sus procesos, sus diseños o lo que son aplicar nuevas tecnologías. ¿Cómo lo haremos? Con 9 bloques temáticos. El primero y el segundo son los más grandes, que es el de gestión BIM y el de proyectos, y luego tenemos bloques como pueden ser modelado o estándares. Hay 2 bloques que a mí me resultan muy importantes que no son exclusivamente BIM, como pueden ser el bloque 5 negocios y el bloque 8 de coaching. ¿Por qué? Porque un experto BIM, una persona que es experta en un tema y que gestiona grandes modelos de arquitectura, de estructuras, de instalaciones de ingeniería, tiene que saber resolver conflictos, hablar en público, dar una charla, convencer a los clientes y esos temas muchas veces no se tratan, no se aprenden, vienen innatos en la persona y nosotros creemos que esto es un mínimo que un experto BIM o en otra disciplina debería tener. Entonces, estos 2 módulos a mí me parecen muy interesantes. Y también veremos otro bloque muy importante de nuevas tecnologías, de información general y extra.
Vale, ¿por qué también hemos creado este programa? Así voy más o menos terminando. Porque yo tengo tiempo para hacer proyectos y para ir a eventos y estar, por suerte, formándome, ¿no? Pero hay muchas personas que no pueden hacerlo y no pueden ir a todos estos eventos o no pueden entrevistarse con los grandes gurús del BIM. Y, por ejemplo, también a mí me interesa saber, como yo, como una empresa pequeña como es la Neoteca, que es mi estudio de arquitectura, que yo no puedo contratar a un gran profesional de IDOM, por ejemplo, pero si él me reúne toda la información de qué casos éxitos y de fracaso tienen, pues para mí esa información para mí es súper valiosa. Y además, con Binesper Program tendréis un acceso directo a su LinkedIn por si queréis hablarle y contarle vuestra situación o empezar a trabajar juntos. Es un programa formativo para gestionar proyectos BIM de manera eficiente, optimizada y aplicando las nuevas tecnologías. Son clases de 15 minutos, es 100% online y la idea es que aprendamos para que en el siguiente proyecto que hagáis ahorréis un 10 o un 20% del tiempo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vais a tener una base sólida que os la van a contar el resto de expertos BIM. Y además vais a saber qué otras nuevas tecnologías hay y cuál es rentable aplicar en vuestro proyecto. Vale, aquí veis, por ejemplo, una slide y luego si entráis en binesperprogram.com podéis ver ahí mucha más información y son píldoras de conocimiento de 10-15 minutos. Podéis verlas todas, podéis ver la mitad, podéis verlos a doble velocidad, podéis verlos otra vez, ¿vale? Hay más de 120 vídeos, yo os diría que muchos más. Son 60 horas de dedicación, lo podéis ver en el móvil, en el ordenador, donde queráis. Y aquí podéis ver un poco las entrevistas y cómo son las presentaciones. Como veis, siempre todo como muy visual. ¿Vale? Siempre habrá un módulo, por ejemplo, aquí me veis a mí hablando de implantación BIM, y luego afianzamos la información aportada pues, con pequeños tutoriales, formularios, test y todo siempre como muy, muy visual. ¿Vale? Y además también certificamos a los profesionales con varios certificados y alguno con blockchain. Vale, por último, para terminar, comentaros que no hay convocatorias ordinarias este 2020, la pasada fue ya en octubre y cerramos, pero como apareció la posibilidad de hacer el BIM online, pues hemos pensado en abrir una convocatoria ordinaria, porque hasta 2021 no abrimos nueva convocatoria. Entonces, si os apetece apuntaros, no lo podéis hacer por la web, ¿vale? Podéis entrar ahí si queréis saber información, a pedir, pero no se puede comprar por la web. Ahí veréis que el precio normal es de 497 euros, pero hasta el 22 de noviembre y solo para la gente de Bimon Lite, los que me estáis viendo ahora y también los que vais a recibir esto grabado, os podéis apuntar por 299 euros, ¿vale? Cualquier pregunta y tal nos podéis escribir y bueno, estaremos ansiosos de recibiros en Binesper Program porque además tenemos una comunidad en LinkedIn y vamos compartiendo mucha información. Así que por mi parte, Juanjo, ya he terminado. No sé si hay alguna duda. Vamos a esperar un poquito. Se ha apuntado gente más tarde. Vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver. Vale. Vale, está apuntado por el chat y preguntas de Zoom. Vamos a ver, déjame aquí las preguntas. Vamos a ver, un segundito. Me están preguntando aquí. Os recuerdo que podéis hacer el cuestionario, que son 4 o 7 preguntas, no es mucho, tardáis 5 minutos como mucho, dependiendo de lo que contestéis. Y es bit.ly/ ¿cuál es tu nivel BIM? Creo que Juanjo se pondrá. Y bueno, a nosotros y creo que a vosotros os puede interesar si vuestro nivel BIM está por encima o por debajo de la media. Que además luego también estamos haciendo un estudio, estamos entrevistando a empresas para saber pues, si necesitan profesionales de cara al año que viene, cuántos proyectos BIM han hecho de entre todos los proyectos. Si os interesa también participar en este tipo de encuestas o informes, nos podéis escribir y eso lo lleva mi compañera Carla. Y bueno, todo lo que sean datos ya sabéis que está muy bien. Vale, ya tenemos Juan, algunas preguntas. venga, Rafa, mira, preguntan por aquí acerca de los medios de... Te hago de hecho las dos preguntas, ¿vale? Si vale. hay un interesado, dice, ¿por qué medios puedo pagar? Y luego tenemos aquí a Pilar Martínez, que también pregunta si es necesario tener el curso, para tener el curso, licencia de Revit, o Vale, puede hacerse con CIPECA. vale. Directamente si entras en ese bit.ly que pone en la pantalla, directamente ahí es el botón para comprar. Y luego, bueno, si queréis podéis comprarlo directamente ahí.
¿Se necesita Revit, se necesita Zipe, Istram? O sea, hablamos de software y cómo optimizarlos, pero no vamos a enseñar ningún software, porque hablamos de BIM en general. Y además hacemos mucho hincapié en OpenBIM. O sea, que lo que se necesita es que conozcáis qué es BIM, que hayáis hecho algún proyecto BIM, aunque sea algo piloto, y directamente que os vayáis formando y vayáis preguntando si tenéis alguna duda o lo que sea, pues por la comunidad de LinkedIn o directamente a los entrevistados. Una pregunta, aprovechando que hay mucha gente también de Latinoamérica apuntada aquí en directo y viendo, ¿cómo sería, Rafa, la pirámide, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Crees que es igual o similar en España? A ver, yo creo que sí. Lo que sucede es verdad que muchos en Infojobs, por ejemplo, que justo hoy lo he visto, lo que se está pidiendo a las personas es que sepan BIM. Y en realidad, cuando piden BIM, pues mínimo que sepan Revit arquitectura. Entonces, yo creo que es como obligatorio que todo profesional de arquitectura y de ingeniería sepa utilizar Revit, ¿no? Entonces, esto es aquí, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Lo que pasa que, claro, eso ya va a ser como algo bastante mainstream y todo el mundo lo debe saber porque ya la empresa trabaja en BIM, como que no lo haga, es que dentro de un tiempo lo va a terminar haciendo. Entonces, al final, nosotros la pirámide que hemos hecho es con todos los alumnos de DITECA y tenemos tanto de Latinoamérica, de España como de Europa. Y esa es exactamente igual. Vale, y una última pregunta que nos ha hecho a través de aquí de las respuestas. Alejandro López nos pregunta, bueno, sí, ¿cuál es la diferencia entre BIM Expert y Master BIM? Bueno, es que no tiene nada que ver. El Master BIM es un máster de 19 módulos de muchísimas horas, donde ahí sí que se aprende muchos softwares y se hacen muchos proyectos y se aprende también sobre BIM Management y nomenclaturas, estándares y demás. Este es más para aprender a gestionar esos modelos, es decir, por ejemplo, una persona que sea gestor o coordinador o un director de proyectos que no sean BIM, este programa es muy bueno. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona no va a estar todo el día modelando y entonces tampoco tiene por qué conocer un software como Revit, Archicad u Allplan, ¿vale? Este programa es para gente que ya es un poquito más top, que no está todo el día haciendo Revit, a no ser que sea de una empresa que esté haciendo Revit y esté él solo o varias personas y al final, pues cuando es una empresa pequeña tienes que hacer un poquito de todo. En todo ese caso, sí. Si, por ejemplo, tú eres un modelador en AECOM, por ejemplo, y solo te dedicas a modelar, este programa, bueno, lo puedes hacer y lo vas a entender, pero no lo vas a rentabilizar. Y esto es como todo, la educación, que es una inversión o es un gasto. Para mí es una inversión, pero claro, si tú, por ejemplo, eres este perfil modelador que quieres mejorar, entonces sí que te lo hagas, pero si te gusta ser un modelador y estar con el tema del diseño y lo que es la parte de gestión de procesos, la parte de presupuestos, la parte de ejecución de obra, lo llevan otras personas, pues esto no es tanto. Esto es para perfiles que ya sepan BIM y que quieran mejorar sus proyectos.